Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar, sobre cada persona aquí esta mañana. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir todo que tú has preparado para nosotros. Queremos conocerlo más. Queremos crecer en nuestra relación contigo. Señor, bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 12. Si no sabe, este capítulo es acerca de los dones del Espíritu Santo. Estamos en versículos 8 al 11 y esto es nuestro tercer estudio en estos versículos. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, en versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Los dones del Espíritu Santo son las herramientas que Dios usa para construir su iglesia. Aquí en Corintios tenemos una parte de la lista de estas herramientas que Dios le ha dado a su iglesia, pero también en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4, con esto tenemos todos. Las herramientas se ponen en manos de los obreros. ¿Y sabe esto? Nosotros somos los obreros. Y Dios usa a sus obreros para edificar su iglesia. Tenemos la oportunidad de ser usados por Dios. En realidad eso es algo increíble. Tenemos la oportunidad de ser usados por el Creador del universo. Imagínense si un presidente o alguien que el mundo piensa es importante dice, yo tengo un trabajo por usted. ¿Qué piensa? Para mí, qué loco. ¿Tiene trabajo para mí? ¿Usted tiene algo importante que quiere? Yo estoy haciendo para ti. Pero esto es exactamente que tenemos con Dios. Dios tiene un plan y propósito para cada uno. Algo especial para su vida. No solo para yo. Para cada creyente, Dios tiene un plan y propósito. Es algo increíble. En versículo 1 de este capítulo dice, Dios nos dijo que no quiere que seamos ignorantes de los dones del Espíritu. ¿Qué significa? Cuando dice que algunos son ignorantes, significa que hay ignorancia en la iglesia, ¿verdad? Y vemos esto aquí en Corintio y vemos en la iglesia hoy. Hay una ignorancia acerca de los dones del Espíritu. Nuestro Padre quiere que sepamos cómo usar estas herramientas. Y esto es lo que estamos haciendo. Aprendiendo cómo usar sus dones como Él lo diseñó. Esto es importante. Que aprendemos cómo usar los dones del Espíritu como Dios lo diseñó. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque hay muchos abusos de los dones del Espíritu en las iglesias. ¿Por qué? Como dice en versículo 1, por la ignorancia. Es por la ignorancia.
o a veces hemos visto por ganancia. Es peligroso. Porque vemos claramente un don de Dios es algo especial, no para abusar. Es algo para edificar. Y si los dones están usados y la gente no son edificados, eso no es correcto. Eso no es correcto. Hemos puesto los dones en 4 diferentes grupos, ¿verdad? El primer grupo, el poder de saber dones. Número 2, el poder de hacer dones. Número 3, el poder de hablar dones. Y número 4, el poder de guiar dones. Hemos estudiado el primer grupo, el poder de saber dones, donde encontramos ¿cuánto? 4 diferentes dones. El primer, palabra de sabiduría. Segundo, palabra de conocimiento. Número 3, el don de fe. Y vimos que esto es una fe especial. Esto no es la misma fe de su salvación. Esto no es la misma fe que usamos diariamente, una fe viva. Right? Caminamos por fe, no por vista. ¿Verdad? Entonces es diferente. Esta fe viva es un tipo de fe que crece. Lo más tiempo que estamos caminando con Dios, lo más confianza y fe tenemos en Él. Esta fe crece. Pero el don de fe es un fe especial para hacer algo especial o algo específico. Y finalmente el don de discernimiento de espíritus. Bueno, ahora empezamos nuestro segundo grupo, el poder que hacer dones. Y esto sería todavía también en 2 partes. Entonces empezamos el primer parte hoy. Mañana estudiaremos 2 de estos dones. El primero es el don de sanidades y el don de hacer milagros. Vamos a leer nuestro texto primero. En capítulo 12, leamos de nuevo versículos 8 al 11. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, los dones de sanidades. Primero que nada, quiero que veamos algo importante. Este don está escrito en forma plural. No solo esta, pero también el don de milagros y el don de lenguas. ¿Ok? La forma plural, ¿qué significa? Lo que sugiere que este don no es un don permanente. Eso es importante. Sino que es un don dado en ciertas situaciones específicas. Lo que significa que si alguien es usado con este don en la vida de alguien, esa persona no debería pensar que necesita empezar un ministerio de sanidades.
Si alguien está orando y yo like, oh, esa persona está sana, entonces yo tengo una buena idea. Yo necesito empezar, obviamente, un ministerio de sanidades. No. Cuando entendemos y cuando vemos en la palabra, está usado en un momento, en una situación muy específico. Nunca leamos acerca de alguien que siempre está haciendo esto. Tiene su tienda de sanidades. Y toda la gente está allá pasando 1,000 colones a él por ¿verdad? Es algo por un tiempo muy específico. Posiblemente está pensando, bueno, una sanidad es un milagro, ¿verdad? Y eso es la verdad. Pero algo importante, todas las sanidades son milagros, pero como veremos, no todos los milagros son sanidades. Entonces, por eso tenemos los dos diferentes grupos. Entonces, ¿qué son los dones de sanidades? Es un acto de Dios por medio de un creyente para curar una persona de una enfermedad física o emocional. ¿Qué significa? Hay gente que están en una batalla con depresión, ¿verdad? Y es algo difícil para ellos. Entonces tenemos la oportunidad a orar para esa persona, que Dios sana a esa persona. Eso es algo emocional. Viene de Dios, no de la voluntad de una persona. Este don. También, no todas las sanidades requiere una persona con el don de sanidad para sanarlas. Dios simplemente puede sanar a alguien. Y yo tengo un ejemplo de eso en mi vida, con mi hija Isabel. Cuando Paula estaba embarazada con Isabel, todo fue excelente. Cuando llegamos a 20 semanas, es cuando usted tiene la oportunidad a ver que está teniendo una hija o hijo. Entonces estamos súper emocionados y el doctor llega y está mirando y dice, es una chica, ¿verdad? ¡Yay! Estamos felices. Y el doctor está tomando medidas y sale, no dice nada, ¿verdad? Qué extraño. Otro doctor entra, está tomando medidas, no dice nada. Otro doctor entra tomando medidas. En ese momento estamos un poco preocupados, ¿verdad? Qué raro. Y en el final, ellos dijeron, hay un problema con su bebé, con las medidas. Es que estamos en 20 semanas, pero por las medidas es 17 semanas. Eso no suena como mucho, pero en la formación de un bebé, 3 semanas es bastante. Entonces en ese momento fuimos a otro doctor, casi 3 semamas. Fue una especialista para ver, y siempre 3 semanas atrás, siempre. Todo fue. Y ellos están diciendo eso porque la recomendación de los doctores fue que un aborto. Porque dice, ella tiene problemas. Pero sabemos, no, eso no es el plan de Dios. Estamos orando. Y un día en diciembre, ella nació en enero. Y en diciembre fuimos al doctor. Y todo siempre fue lo mismo. Y él está tomando medidas, hablando con nosotros, pero esta vez no dice nada. I was like, oh no. Otro doctor. I'm like, ¿qué está pasando? Finalmente el doctor llega. Fue sentado mirando a nosotros. Y él dijo,
No puedo explicar. Pero en 3 semanas su bebé crece 6 semanas. Es exactamente donde necesita estar. Y yo dije, yo sé, Dios sanó nuestra bebé. No requiere alguien en esta situación con el don de sanidades. Dios puede hacerlo cuando quiere. Él no tiene limitaciones. Entonces, yo he visto esto en mi vida. Con mi bebé, ustedes pueden ver, cada vez ustedes pueden ver, Isabel, es un milagro. Es un milagro para nosotros. Pero los dones de sanidades es cuando Dios usa a una persona en un momento específico para curar a una persona de su enfermedad. Vemos en la palabra de Dios que Dios siempre ha tenido un corazón para sanar a las personas. Eso no es algo nuevo. El don sí, pero el deseo del corazón de Dios para sanar gente no es algo nuevo. En Génesis capítulo 20, en la historia de Abraham con el rey Abimelech, puede leer en versículo 17 que Abraham oró y Dios sanó él y su mujer y sus siervos. Muchas veces los profetas usados por Dios para sanar a la gente. Un ejemplo de esto es el profeta Eliseo con Naamán. Dios le dijo al profeta que sanaría a Naamán y que le dijera que necesitaba lavarse 7 veces en el río Jordán. Al escuchar esto, recuerda, Naamán se enojó, pero al final le hizo caso a Eliseo y fue ¿qué? Sanado. ¿Por qué Naamán necesitaba lavarse 7 veces en el río Jordán? ¿Sabe? Simplemente porque Dios le dijo, nada más. Porque Dios le dijo. ¿Por qué Dios nos pide hacer cosas? ¿Sabe? Muchas veces es simplemente para que nuestra fe sea manifestada y ejercitada. Para obedecer en fe. Muchas veces. Cuando Dios nos dice hacer algo, debemos simplemente hacerlo. Nada más. No podemos responder por qué. ¿Le gusta eso? Si tiene hijos, le gusta eso. Haga esto. ¿Por qué? Porque yo dije, haga esto. Es fácil. ¿Le gusta? O si tiene empleados, haga esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted haga esto. Nada más. ¿Le gusta? Entonces, ¿qué piensa con Dios? Cuando Él dice, haga esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Simplemente que nuestra fe sea manifestada y ejercitada. Muchas veces. Y eso es importante. Dios nunca nos pedirá hacer algo que contradiga su palabra. Eso es importante. Con cualquier cosa, nunca. Dios le pidió hacer algo a Naamán y cuando lo hizo, él fue sanado. En Salmos 103, es un salmo del rey David, y él dijo, y demuestra que Dios es un Dios que encanta a sanar su pueblo. Dios sanó el rey Ezequías.
Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios sanó personas. No es algo nuevo. En el Nuevo Testamento, Jesús sanó a muchos. La sanidad fue parte grande de su ministerio. Vemos en Mateo capítulo 8 que él sanó a la suegra de Pedro. Y después, ¿qué pasa? Una multitud de gente llega a la puerta de la casa de ella. Es like, yo estoy enfermo también. Y Jesús los sanó. En Mateo 14, leemos que cuando Jesús vio la multitud, Él tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Las sanidades continúan en el libro de Hechos, en capítulo 3. Vemos en la vida de Pedro, hay un hombre enfrente del templo que Pedro sanó. Cuando lea Hechos capítulo 28, puede ver claramente las sanidades fue una parte importante en la vida de Pablo. Pero no fueron solo con los apóstoles que los dones de sanidades se manifestaron. Y esto es importante. En Hechos 8, Felipe sanó la gente de Samaria. Vemos a profetas en el Antiguo Testamento, a Cristo, a los apóstoles, a otras personas en el Nuevo Testamento siendo usadas para sanar. Tenemos casi 2000 años de la historia de la iglesia donde hay testimonios de personas que han sido usados por medio de los dones de sanidades. Entonces, ¿por qué estoy recalcando todo esto? Porque hay personas que creen que los dones de sanidades y milagros murieron con los apóstoles. Esas personas creen que estos dones no son para hoy en día. Y esta posición teológica se llama cesacionismo. El cesacionismo es la posición que ciertos dones terminaron con los apóstoles. Y siempre eso es difícil para mí porque ¿cómo es posible una persona puede elegir cuál dones funcionan y otras no? ¿De qué autoridad puede decir esta parte ya está bien pero otras no? Para mí siempre eso es peligroso, porque estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Y en realidad quiere quitar una porción de la palabra de Dios. La Biblia no dice que ciertos dones eran por un corto tiempo. Además, el decir esto es llamar muchos en la historia de la iglesia que mentirosos. A.G. Gordon, el fundador de las iglesias de CMA, hay bastantes en el mundo, fue parte cuando puede leer su testimonio acerca de sanidades. John Wesley, muchos de ustedes conocen el nombre de John Wesley, lean libros acerca de él. Él fue un testigo de muchas sanidades. Entonces, yo no estoy cómodo en diciendo que los dones no existen hoy, porque cuando yo digo esto, o se murieron con los apóstoles, porque está diciendo, estos hombres son mentirosos. ¡Qué peligroso! Entonces la pregunta es, ¿funciona todavía este don, este obsequio de Dios? Pero quizás la mejor pregunta debería ser, eso es mío para ustedes, ¿por qué no funcionaría este don hoy? ¿Por qué no? No parece consistente que Dios, quien sanó gente a través de la Biblia ahora, haya parado de hacerlo.
¿Por qué creer que solo por un corto tiempo ciertos dones han parado? Y esa es la otra cosa para mí. Porque veremos en el futuro cercano, en Apocalipsis, capítulo 11, que los dos testigos hacen milagros y señales y maravillas. Entonces, si es cesacionista, cree que estos dones paren por un rato, pero que luego comenzarán de nuevo. Es interesante, por toda la Biblia vemos estas cosas, vemos en la historia de la iglesia, pero ahora paran, pero empezarán de nuevo. Qué raro. Esto no es consistente con el patrón de Dios que vemos en su palabra. Y esto es la realidad. Este don funciona hoy. Este don funciona hoy. Cuando fui a Nepal para hacer una conferencia de pastores, una cosa que hicimos porque no conocemos a nadie, y que es lo mejor para conocer su hermano en Cristo, escuchar su testimonio, ¿verdad? Es una buena manera. Y Nepal es muy cerrado al evangelio. Entonces, cuando tuvimos estas reuniones, fue en un cuarto pequeño y cerrado y nadie, porque es peligroso para nosotros y para ellos, especialmente hablando acerca de cosas de la Biblia. Es fatal. Y eso es la cosa. Cuando empezamos a escuchar los testimonios de los pastores, casi cada testimonio de conversión gira alrededor de una sanidad o un milagro. Casi todos. Entonces, ¿sabes? ¿Qué? Pero uno, me acuerdo de un pastor, Sansón. Qué bueno el nombre. El pastor Sansón. Y eso es la parte más divertida. Él fue como ese tamaño. Él fue pequeñito. I was like, hola, ¿cómo se llama? Pastor Sansón. I'm like, qué increíble ese nombre para ese hombre. Porque es súper pequeño. Sansón, quien antes de Cristo fue médico brujo. Él estaba muriendo de una enfermedad y él había tratado todos sus hechizos y nada funcionaba. Su hija, y él no sabía, había recibido a Cristo. Y un día le dijo a su papá, yo sé que mi Dios puede sanarlo. Eso fue una sorpresa para él. Su Dios, él le permitió que orara por él y él fue sanado inmediatamente. Inmediatamente. Ahora, él y su hijo son pastores de iglesias en Nepal y casi toda su familia son cristianos. Entonces, ¿quiere decirle a él que el don de sanidades no existe hoy? Quiere decir eso. Si usted tenía la oportunidad de hablar con ese hombre, ¿quiere decir eso? Ah, no, ese don. Porque su salvación fue por medio de este don. Yo no puedo. Yo no puedo. Es imposible. Entonces, si los dones de sanidades existen hoy, ¿por qué no lo vemos mucho hoy? ¿Ah? Ok, existen. Ok, está ahí. Pero ¿por qué no vemos? ¿Por qué no vemos mucho? Y una explicación para mí es que no tenemos mucha confianza en el Señor para hacerlo. Es más por una falta de fe de nuestro lado
que una falta de compasión de Dios. ¿Qué dice en Mateo 13, versículo 59? Que Cristo no hizo muchos milagros en Nazaret donde Él creció. ¿Por qué? ¿Recuerda? ¿Por qué? Por la falta de fe. Por la falta de fe. La gente dice, nah, yo recuerdo a ese hombre. Estos son sus hermanas. Él es el hijo de José. Fue por su falta de fe. No porque Cristo no quería hacer un milagro o una sanidad para ellos. Fue su culpa. También en los países más desarrollados, ¿qué tenemos? Tenemos medicinas, hospitales, doctores, pero en muchos lugares donde no tienen acceso a eso y la única opción es un milagro, vemos muchos testimonios de sanidades. Esa es otra cosa. Otra cosa acerca de este don es que no deberíamos concluir que cada persona debería ser sanada. ¿Jesús sanó a todos? ¿Sí o no? No, nunca leamos que toda la gente en Jerusalén son sanos. ¿Verdad? No todos. Sabemos esto en Hechos capítulo 3. El hombre que Pedro sanó tenía 40 años. Él fue a la entrada del templo. ¿Quién pasó enfrente del templo muchas veces? Jesús. Pero eso fue una sanidad de Pedro. Jesús podía hacerlo, pero no. Él sanó a muchos, pero no a todos. Algunos dicen, ahora, si tiene suficiente fe, Dios sanará a todas sus enfermedades todas las veces. ¡Qué locura! Yo digo, ok. Si esto fuera verdad, ¿por qué no vemos por lo mínimo un creyente que tiene 150 años en salud perfecta? Si esto es la verdad, ¿por qué no vemos esto? Un creyente, yo no estoy buscando mucho, un creyente que tiene 150 años en salud perfecta. Porque dice, si tiene suficiente fe, cada vez. No, casi toda la gente en el mundo murieron en la misma edad. Creyente y no creyente. No. Pero Él sanará un día. Él sanará a cada persona, espiritualmente hablando, en la próxima vida. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, todos estos están sanados para siempre. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor que todo. Y no es interesante, el apóstol Pablo, que tenía este don, el don de sanidades, menciona en Gálatas 4, versículo 13, que su enfermedad. Él está hablando acerca de su enfermedad. No pudo sanarse a sí mismo. También, cuando Timoteo estaba enfermo, ¿recuerda la recomendación de Pablo en Timoteo, 1 Timoteo? Capítulo 5, versículo 23, toma un poco de vino para mejorar su estómago. Definitivamente, Pablo está orando por su amigo. Pero en este caso dice, toma un poco de vino. No toma el agua. Hay cosas que están nadando en su agua. No toma esa. Es peligroso. Toma un poco de vino por su estómago. También en Filipenses 2, versículos 25 al 30, vemos que uno de sus amigos casi murió de una enfermedad. ¿Es Pablo orando para ellos y su salud? Definitivamente.
En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Pablo dijo, Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ellos estaban juntos, pero él está enfermo. Esto es lo que sabemos por seguro. Dios es soberano. Y a veces Él sana y otras veces no. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Ah? ¿Qué hacemos con esto? Como con todo lo demás, confiamos en Dios. Dios puede hacer cualquier cosa que quiere hacer cuando Él quiere hacerlo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo oró que Dios lo sanara. Pero Dios le respondió en versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para mí, esto es la respuesta. ¿Por qué Dios nos sana cada vez? Porque su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Él encontró algo más grande en su vida, la gracia de Dios para sostenerlo en sus dificultades y en sus enfermedades. Eso fue mejor para él. Qué fiel es este testimonio. Es decir, orando a Dios para que Él me sane. Pero en su sabiduría, Él no lo ha hecho. Sé que Él tiene un propósito y plan, incluso en mi enfermedad. Incluso me he cometido a su plan y a su voluntad. Él sabe lo que es lo mejor para mí y puedo descansar en esto. Esto debería ser nuestra actitud. Si Dios sana a la persona, gracias. Qué bueno. Pero si no, su gracia es suficiente para sostenerlo. Todavía Dios sana. Este don existe hoy y continuará hasta el día de su regreso. Ahora el don de milagros. Hay muchas cosas similares. ¿Qué es? El don de milagro. Un milagro, y eso es algo muy fácil. Un milagro es algo humanamente imposible, pero es divinamente simple. Eso es un milagro. Es algo humanamente imposible. Yo no puedo hacerlo, pero es divinamente simple. Nada es difícil o imposible para Dios. Amén. Ok. Cuando Dios sopló la vida de Adán, ¿hecho de qué? Polvo. ¿Fue fácil o difícil? Fácil. ¿No fue algo difícil? Para mí sí. Si yo tengo polvo, yo no puedo hacer nada con polvo. Pero Dios, fácil. Es nada. El primer milagro recordado en la palabra de Dios es ¿dónde? ¿Sabe? Génesis 1:1. Si quiere ver el primer milagro en la palabra de Dios, es el primer versículo. Dios creó los cielos y la tierra. Él creó algo de nada. Es un milagro. Si Él puede crear el universo, ¿qué cosa en este mundo puede ser difícil? ¿Ah? ¿Qué cosa en este mundo es difícil? Si Él puede crear todo el universo, ¿qué cosa existe en este mundo que es difícil para Él? Creo que nada. Nada.
Un milagro es cuando Dios escoge trabajar fuera de las leyes de la naturaleza para cumplir una tarea que es imposible para una persona. El Antiguo Testamento está lleno de milagros. ¿Vemos esto? Si solo estudie la vida de Moisés, puede ver suficientes milagros. Dios partió, ¿qué? El Mar Rojo. Increíble. Y todos pasaron. Dios proveyó comida para ellos por 40 años en el desierto. Y agua también. Y creo que un par de zapatos más increíbles en el mundo para caminar por 40 años. Porque nunca leamos que ellos están cambiando sus zapatos, ¿verdad? Qué increíble caminando en un par de zapatos por 40 años y nunca fallan. ¿Qué material es eso? Estoy buscando por algo como eso. Vemos milagros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también está lleno. En la vida de Jesús, con Pablo, con Pedro, levantaron personas de la muerte. El libro de Hechos, lleno de milagros. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿son para hoy estos dones o cesaron con los apóstoles? Y los milagros existen hoy. Un milagro es algo sobrenatural. Si Dios vive y está trabajando en este mundo, pues los días de los milagros no han terminado. ¿Es Dios muerte? No, Dios vive. Entonces Él todavía está trabajando en este mundo. Un misionero que fue a Nepal a hacer misiones médicas y a compartir el evangelio. Un amigo mío, con un grupo de nuestra iglesia de otros doctores. Me contó que un día estaban atendiendo a un bebé muy grave y el bebé murió. Ellos estaban trabajando con el bebé por bastante tiempo y en el final ellos declararon al bebé muerto. ¿Cómo eso? A las 10:55 el bebé murió y ya. Y entregaron a su mamá. Y ella salió con su bebé y encontró un pastor misionero, que él no era un doctor. Y ella llorando le mostró a su bebé. ¿Y qué dice el pastor? ¿Puedo orar por su bebé? Y el pastor comenzó de orar por el bebé. ¿Y sabe qué pasó? El bebé resucitó. La mamá lo llevó otra vez a la clínica, donde todos los que habían atendido al bebé estaban asombrados. Like, no, eso no es posible. Recuerdo a ella y recuerdo a esa bebé. Fue un milagro. Dios trabaja por medio de milagros hoy en día. ¿Sabe esto? La salvación es un milagro. ¿Ah? La salvación, su salvación es un milagro. Un milagro es algo humanamente imposible. Y es imposible para un hombre salvarse a sí mismo. Es imposible. Entonces, cada persona que llega a Cristo y recibe Él, eso es un milagro. El decir que los días de milagros han terminado es decir que nadie puede ser salvado hoy en día. Cuidado. Es difícil para muchos cristianos creer que Dios quiere trabajar por medio de milagros, pero su historia de salvación es un milagro en su vida. Una razón
es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Queremos poder explicar todo. Todo. Necesitamos entender el sobrenatural, que no es una manera racional. Es algo de Dios. Y eso es la cosa para mí. Si podemos explicar todo de Dios, ¿qué es especial acerca de Dios? Si usted entiende todo acerca de Dios y puede explicar todo de Dios, ¿qué es especial? Es el hecho que no sabemos realmente nada. Cuando llegamos al cielo, finalmente we're like, wow. Y esto sería nuestra expresión por toda la eternidad. ¡Wow! No entendemos nada. Pensamos, pero no sabemos nada. Pero en nuestro día queremos explicar todo. Necesitamos una razón para todo. Pero sus maneras y sus pensamientos son completamente diferentes que nuestros. Un ejemplo. Como para un mecánico que sabe cómo funcionan los autos. Cuando muere la batería del auto, lo más probable es que él diga, necesitamos comprar, ¿qué? Una nueva batería. Es muy lógico. Es cómo funciona. Lo más probable es que no vaya a ahorrar porque entiende que es la batería. Pero quizás su esposa, que tal vez no tiene todo el conocimiento mecánico del auto, no tenga ningún problema para ahorrar que arranque el auto. Ella puede ahorrar y decir, trata una vez más. ¿Y qué está pensando él? Eso es tonto. ¿Por qué? Porque la batería no sirve. Yo digo esto porque esto sucede con Pastor Chuck, que fue el fundador de los Capilla Calvarios. Él sabe mucho de los autos y su esposa no. Y un día él sabía en la batería, necesito comprar uno. Y él estaba sentado en su auto con ella. Y ella dijo, necesitamos ahorrar. Y él le dice, eso es ridículo. Y él es el pastor, pero está diciendo, eso es ridículo. En la batería necesitamos comprar. Y ella estaba ahorrando por la batería. Y dice, prueba. Ya, clic, prueba, clic. Y ella está ahorrando y realmente dice, prueba una vez más. Oh. Es increíble. A veces le ponemos limitaciones a Dios en cómo puede trabajar. Para ella eso no es algo imposible. Por su conocimiento es imposible. ¿Verdad? Y esto se refleja en nuestras oraciones. ¿Puede orar para mí? Tengo un dolor de cabeza. Ah, sí, por supuesto. Fácil, ¿verdad? Es un dolor de cabeza, puedo hacerlo. Vamos a orar. ¿Puede orar para mí? Tengo una enfermedad terminal. Bueno, ¿qué quiere? Que Dios sanarme. Y en nuestra mente, ¿qué pensamos? Oh, eso es difícil. Un dolor de cabeza, fácil. Porque si mi oración no funciona, yo tengo ibuprofeno y eso funciona. Entonces eso es fácil. Pero con eso, una enfermedad terminal, es difícil. A veces medimos las circunstancias en base a nuestro poder y lo que es fácil para mí.
Pensamos que algo imposible para nosotros debe ser un poco difícil para Dios, pero no es. No hay nada imposible por nuestro Dios. Necesitamos orar en la confianza que queremos ver Dios trabajando en esas maneras. Dios es un Dios vivo, todopoderoso y soberano. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia. Él aún trabaja en este mundo por medio de los dones del Espíritu. Tal vez algunos de nosotros nunca veremos estos dones en nuestra vida. Es posible. Pero esto no significa no existe. ¿Entiende? Un don no solo existe porque usted ha visto. Es probable usted nunca experimentar este don en su vida, o posiblemente sí. Versículo 31, Pablo le dice a la iglesia de Dios: procurad pues los dones mejores. Terminamos cada vez con este. Procurad pues los dones mejores. Si yo estoy en el hospital, yo estoy enfermo y usted está visitándome, ¿cuál cree que es el mejor don en ese momento? El don de sanidades. Si usted llega al hospital y yo estoy enfermo y usted está diciendo: yo tengo el don de exhortación en ese momento, por favor, vaya. Yo no estoy buscando la exhortación. O si su don es administración, vaya. No, cuando llega, pide a Dios: dame el don de sanidades. Yo quiero orar por mi hermano. Y posiblemente Dios sana a la persona. O posible no. Si es no, Él está pasando más gracia en la vida de esa persona. Y eso está bien también. ¿Cuál es lo mejor don? Decimos esto siempre. ¿Cuál es lo mejor don? Depende de las circunstancias. Depende de la situación. Esto es lo mejor don. Siempre con todos los dones necesitamos estar en oración, siempre buscando cómo Dios quiere usarlo para su gloria. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por los dones del Espíritu. Señor, darnos un deseo por cualquier don. Que entendemos nuestra circunstancia o entendemos la situación. Y estamos pidiendo por lo mejor don por la situación. Que entendemos sus dones son regalos. Y son para la edificación de su iglesia. Señor, gracias por los dones. Que seamos encontrados usando sus dones en nuestras vidas para su gloria y para su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.